Hola compañeros, somos el equipo 3 y vamos a exponer el tema de hiponatremia enfocado a su fisiopatología. Hiponatremia se refiere a una concentración de sodio en suero inferior al intervalo de referencia que va desde 133 a 146 milimoles por litro. De manera general, la hiponatremia puede ser producto de pérdida de iones sodio o una retención de agua. La retención de agua en los compartimientos corporales diluye los constituyentes del espacio extracelular, el sodio incluido, y origina hiponatremia. La retención de agua es más frecuente que la pérdida de sodio. Se puede producir por un incremento de hormona antidiurética o incremento de aldosterona. Al haber retención de líquidos debido a una mayor ingesta de agua y una menor excreción de la misma, y ser acumulada de manera excesiva en los compartimientos líquidos corporales, también denominado edema, se diluye el sodio, principalmente del líquido extracelular. Edema se refiere a una acumulación excesiva de líquido en los compartimientos líquidos corporales, especialmente en el espacio extracelular, además de las cavidades del organismo. Se puede detectar mediante exploración física al observar hinchazón en determinadas partes del cuerpo, como pies, tobillos, piernas, manos, cara, entre otras partes. También al presionar sobre la piel y formar una bolladura, también llamada fobia. La mayoría de pacientes con hiponatremia por retención de agua presentan el denominado síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIAD. El SIAD se debe a una secreción inapropiada de hormona antidiurética o ADH. En individuos sanos, la concentración de ADH fluctúa entre 0 y 5 picomoles por litro, debido a los cambios en la osmolalidad, mientras que en el SIAD se alcanzan concentraciones gigantescas de hasta 500 picomoles por litro, inducidas por fenómenos no osmóticos. Entre estos potentes estímulos no osmóticos se encuentran la hipovolemia y o la hipotensión, las náuseas y los vómitos, así como la hipoglucemia y el dolor. El SADI se asocia principalmente a patologías o situaciones con una respuesta metabólica al trauma. Entre ellas encontramos las infecciones, cáncer, enfermedades pulmonares, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, tratamientos farmacológicos, hipovolemia, hipotensión, náuseas, vómitos, hipoglucemia y dolor. Entre las acciones adicionales de la arginina vasopresina, además de promover la retención de agua, tenemos restaurar la normalidad del volumen sanguíneo. Es un potente vasoconstrictor. Es estimulante hormonal de la glucogenólisis hepática. Produce un incremento de la concentración plasmática del factor 8 y aumenta la secreción de ACTH por parte de la hipófisis anterior con el siguiente aumento de la producción de cortisol. Principales causas de la hiponatremia con edema. Una de las más importantes es el hiperaldosteronismo secundario como respuesta a una insuficiencia cardíaca o hipoalbuminemia. La falla cardíaca nos conlleva a una hipotensión, misma que es detectada por los vasoreceptores del riñón que comienzan a secretar renina. La renina es una enzima capaz de transformar el angiotensinógeno secretado por el hígado en angiotensina tipo 1. Esta a su vez es convertida por la enzima convertidora de angiotensina de los neumocitos tipo 2 en angiotensina 2, que viaja a la glándula suprarrenal y es así como comienza a secretar aldosterona. La aldosterona tiene como función retener el sodio. En el otro caso, que es la hipoalbuminemia, hay una depleción de proteínas en plasma. Las proteínas se encuentran en mayor cantidad en el plasma. Una depleción de estas significa también una pérdida de presión oncótica, misma que se opone a la presión hidrostática. Si la presión oncótica disminuye, el filtrado hacia el líquido intersticial aumentará. De esta forma se generará un edema. Causas de la hiponatremia por pérdida de sodio.
Esta pérdida puede ser por el sistema gastrointestinal o el sistema urinario. En el sistema gastrointestinal podríamos verlo como vómitos, diarrea o fístulas. Las fístulas pueden ser producto de una colitis ulcerosa del síndrome de Bowel. En el sistema urinario puede presentar un déficit de mineralocorticoides, especialmente de aldosterona, que al no ser capaz de retener sodio, no contribuye a que la osmolaridad aumente. También puede llevarse a cabo por tratamientos de fármacos antagonistas como la espirolactona, que inhiben la función de la aldosterona. Efecto de la ADH para producir hiponatremia en la depleción de sodio. Una pérdida de sodio, en la mayoría de los casos, también significa una pérdida de agua. Una vez que el volumen sanguíneo ha disminuido, se activa la aldosterona y la ADH. La aldosterona retiene sodio con sus respectivas moléculas de agua. Y a esto hay que aunar la función de la ADH, que también retendrá agua. Al retener agua por estas dos vías, habrá una dilución de la osmolaridad en sangre. La disminución del líquido extracelular con natremia baja, normal o elevada. Es importante conocer las concentraciones plasmáticas que esto significa. Una hiponatremia es aquella que es menor a 135 miliequivalentes por litro. Una concentración normal va del intervalo de 135 a 145 miliequivalentes por litro y una hipernatremia es superior a 145 miliequivalentes por litro. En el caso de una hiponatremia, la osmolaridad plasmática es menor que la osmolaridad intracelular. Esto nos lleva a que por osmosis el agua viaje al líquido intracelular para crear un balance de concentración. El efecto opuesto ocurre en la hipernatremia, donde la concentración plasmática es mayor a la concentración intracelular, por ende el agua viaja en dirección opuesta, es decir, hacia el líquido extracelular. Concepto de pseudohiponatremia y su causa. La pseudohiponatremia es una disminución de la natremia medida por laboratorio sin que exista una disminución efectiva del pool de sodio del organismo. Esto lo vemos reflejado en un paciente que se encuentra actuando normal y en condiciones normales, pero sus exámenes de laboratorio no señalan otra cosa. Las causas más comunes pueden ser porque la prueba fue mal hecha debido a que comió antes del estudio la persona a quien se le realizó, un error de laboratorio o a que la muestra no corresponde a la persona. La osmolaridad plasmática es de gran utilidad para confirmar una pseudohiponatremia, debido a que la osmolaridad del suero no se ve afectada por los cambios en las proporciones de volumen plasmático que ocupan las proteínas o los lípidos porque estos no se disuelven en la parte acuosa. De esta manera podemos ver realmente cuál es la concentración de sodio en la prueba. Caso clínico. Mujer de 64 años. Fue ingresada con síntomas de anorexia, pérdida de peso y anemia. Se diagnosticó un carcinoma de colon. Presentaba una presión arterial normal sin edema alguno. Al poco tiempo del ingreso, en el análisis se obtuvieron los siguientes valores. ¿Cómo se puede explicar la hiponatremia de este paciente? ¿De qué forma contribuye en la osmolaridad urinaria al diagnóstico? La pérdida de peso nos puede dar como señal que la paciente padece diabetes, tiene una mala alimentación o cáncer. Ese siempre debe pensarse. Se descarta la pérdida de sodio porque no tiene hipotensión. Y una vez que se sabe que tiene un carcinoma, sabemos que el cáncer ha desarrollado que por estrés se secrete ADH. El estrés es un estímulo no osmótico, lo cual nos hace pensar en un SADI. Y eso genera retención de agua. La orina no está diluida, aunque no es una fuente confiable debido a que el rango es de 40 a 1200. La paciente presenta una hiponatremia por dilución de un SADI.